Bueno, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar revisando este tema de oración y ayuno, herramientas, elementos poderosos a nuestras manos, a nuestro alcance, para poder desarrollar un mayor discernimiento, ¿verdad? Un mayor entendimiento de la voluntad de Dios. Yo creo que a estas alturas todos anhelamos oír la voz de Dios. Todos anhelamos, está abierto, está abierto. Todos anhelamos conectar de una forma más precisa, con mayor sensibilidad, con la voz de Dios. Mira que están las llaves. ¿Por qué? Porque entendemos que si pudiéramos escuchar la voz de Dios de una forma más directa y pudiéramos conectar espiritualmente de una forma más precisa con Dios, entonces tendríamos más clara su voluntad para nuestras vidas. Tendríamos más claro el camino que deberíamos de andar todos los días de nuestra existencia, ¿verdad? Entonces el objetivo de hoy nos invita a practicar el ayuno y la oración como recursos espirituales poderosos. Les comento que de frente a conectar con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, con la mente de Dios, se interponen varias cosas, pero particularmente nosotros mismos en cuanto a nuestra carne, nuestras emociones, las distracciones de este mundo y muchas voces, ¿verdad? Hay muchas voces que de continuo estamos escuchando, con las cuales nos estamos distrayendo y de repente parece difícil conectar en medio de este concierto de voces con la del Señor. Y es por eso que es recomendable practicar el ayuno y la oración, entendiendo que ellos son recursos espirituales poderosos porque nos van a permitir, como les decía, tener mayor discernimiento de cómo movernos en el ámbito espiritual a favor de uno mismo y de los que nos rodean, e incluso en el ministerio que estemos ya participando o en el que estaremos participando, Dios mediante. Siendo así, habría que empezar por revisar un versículo respecto al ayuno. Fíjense ahí lo que dice Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, ¿sí? Y proclamaron ayuno. Fíjense lo que dice ahí. No es que creyeron en Dios, sino que le creyeron a Dios. Y de aquí se desprende esa famosa idea que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque creer en Dios, pues eso lo cree hasta el pagano. Cualquier persona puede creer en Dios, en un Dios o en unos dioses, ¿verdad? Pero ya creerle a Dios implica que de alguna u otra forma uno conecta con su mente y con su voluntad. Y cuando uno ya conecta con ello, nosotros obviamente conectamos con Dios por medio de su palabra, entonces su palabra se vuelve una verdad ineludible y todo lo que nos dice el Señor nos promete, pero también nos advierte, nos exhorta, pues nos lleva a poner manos en obra, ¿no? En este caso, los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron al mensajero que era Jonás, que había ido a este pueblo, a esta ciudad, y que les estaba advirtiendo que vendría calamidad, que vendría un juicio de Dios por el pecado que en ellos se estaba desarrollando.
Y entonces ellos, fíjense lo que dice ahí, proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, todos, desde el mayor hasta el menor. Y entonces, en ese ayuno, el corazón de Dios fue conmovido. Y Dios se arrepintió del mal que les iba a enviar a manera de un santo juicio. Y no solo eso, sino que todos ellos se convirtieron, ¿no? Dicen que fue un evento evangelístico grandioso lo que pasó allí en Nínive. Y bueno, aquí podemos ver que en este pasaje proclamaron ayuno, es decir, instituyeron ayuno. Dijeron, vamos a abstenernos de aquello que nos dé satisfacción o placer. Y bueno, eso ya nos da la pauta para definir qué es el ayuno. Fíjense acá en Daniel 1:8, hay que entender algo bien, bien claro, que la Biblia nos lo presenta. Fíjense lo que dice Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Aquí lo que yo quisiera poner en relieve es las primeras palabras, estas de, y Daniel propuso. Daniel propuso. Entonces podríamos entender o empezar definiendo que el ayuno es proponerse, determinar, proponerse, ¿sí? Decir, voy a hacer esto o ya no voy a hacer aquello. En este caso, lo que propuso Daniel se determinó en su voluntad es no comer la porción de la comida del rey. Él entendía esto como una contaminación y también el vino. Entonces, él dijo, no, yo determino no contaminarme, yo determino no hacerlo, e hizo, no solamente determinó en su corazón, sino que después él hizo algo, ¿no? ¿Él qué hizo? Pues le dijo al jefe de los eunucos que no se le obligase a comer lo que él había determinado no comer. En un término muy estricto, muy básico, nosotros entendemos como el ayuno determinarse de comer ciertos alimentos, ¿verdad? Sin embargo, en un sentido más amplio, tendría que ver con todo lo que entra por nuestros 5 sentidos. Determinarse, abstenerse de algo que tampoco entra por nuestros 5 sentidos, sino que nosotros metemos, ¿verdad? Hay cosas que entran solas porque volteamos con los ojos y vemos, pero hay cosas que voluntariamente nosotros metemos, como es la comida, o lo que entra por el olfato, lo que entra por el gusto, el tacto o la vista. Entonces, la definición de ayuno tiene que ver con la determinación de abstenerse, de oír algo, de no comer algo, de no tocar algo, de no ver algo, e incluso de no oler algo, así en un sentido muy, muy básico. Evidentemente esto ya conlleva, una vez que estamos planeando o estructurando de qué nos vamos a abstener, también valdría la pena ver en ese momento por cuánto tiempo, en qué horarios y qué es lo que voy a hacer en ese periodo de abstinencia, ¿verdad? Entonces, esa de forma directa es la definición del ayuno, abstenerse, ¿sí? De darle gusto. Al gusto sería la definición, ¿verdad? Y entendiendo que el gusto, pues se da por medio de los 5 sentidos. Yo quisiera que pensaras qué te gusta comer, a ver, piensa en este momento, ¿qué te gusta comer? Así que disfrutes placenteramente un platillo así suculento, un postre, una bebida, algo que te burbujee ahí en la boca, ¿verdad? Que yo ahorita que veo a mi esposa, a veces me acuerdo que ella de repente come algo que le gusta tanto, que después dice, no, ya no me des otra cosa porque me dejó muy buen sabor, ¿no?
Entonces quiere decir que le gustó mucho, mucho. Pero eso es a la hora de comer. Ahora piensa en algo que oyes y que te gusta. Cualquier cosa que oigas, podríamos pensar de forma inmediata en la música, en los ritmos, ¿verdad? Esos ritmos que luego hasta sin querer ya estamos moviendo el pie o ya estamos tarareando porque nos tiene el oído. Incluso por ahí va para allá también, o noticias, o chismes, o murmuraciones, ¿verdad? Hasta nos acercamos luego ahí para oír, para hacer la oreja más grande, para escuchar lo que están diciendo ahí al lado. El olfato, bueno, pues en el olfato también hay muchos olores, aromas, perfumes, olores de comida. La vista, pues no, ni se diga de la vista, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente para que nos demos una idea mayor. Miren, ahí está, la vista. Hay un pasaje bíblico que compara a la mirada o a la vista con el sepulcro, con el Seol, porque dice este pasaje, y ahorita lo vamos a buscar, que la vista y el sepulcro es insaciable. Fíjense ese pasaje. Y sí es cierto, o sea, tú podrías estar viendo mil cosas y nunca te cansas de ver, ¿verdad? Siempre quieres ver más. Si ves algo padre que te gusta a los ojos, quieres ver más y más y más. La vista es como el sepulcro insaciable, dice la Biblia. Siempre quiere más. Bueno, el gusto, pues miren, ya vieron ahí un helado, un postre, el panecillo. Y hay cosas que se conjugan, ¿verdad? Como el café. Yo no sé a quiénes de aquí les gusta el café, a nosotros mucho, pero desde que lo abres, la bolsa el frasco y lo hueles ya una vez preparado y te lo estás tomando, también ya te estás ahí satisfaciendo, ¿no? El olfato, ya lo dijimos, el tacto, este, ya ves que incluso hay algunos peluches así, unos muñequitos muy apapachables, muy suaves, los terciopelos, unas burbujitas así para el estrés que estás apachurrándola allí y allí. O sea, son cosas que nos satisfacen, ¿verdad? Son cosas que nos satisfacen, son cosas que nos gustan mucho. Bueno, el ayuno consistiría en abstenerse de eso, algo que, que ya pensaste que te gusta mucho, ¿verdad? Sería abstenerse de algo de eso. Pero bueno, incluso haciendo aquí la referencia a la comida, vamos a hacerlo en términos de comida o bebida, podríamos pensar en tipos de ayuno que pudieran ser totales, naturales o parciales, cuando hablamos de comida, ¿no? Totales, bueno, pues su nombre lo dice, es abstenerse completamente de un alimento, abstenerse completamente de una bebida o de ambos durante algún tiempo determinado. Un ayuno natural, hablando de comida, bueno, pues consistiría en comer verduras, tomar agua, abstenerse de la proteína del queso, de la carne, del pan, ¿verdad? Y también podríamos encontrarnos un ayuno parcial en términos de comida. Es decir, pues voy a evitar la tortilla o voy a evitar el pan, entonces ya sería parcial. Lo que normalmente me como, pues me comería solo una parte de ello, no todo lo que actualmente me como o comúnmente me como. Y ahí encontraríamos entonces que hay varios tipos de ayunos que pudiéramos estar desarrollando. Ahora, en este tipo de ayuno, bueno, pues encontramos referencias en la Biblia del mismo Señor Jesús de cómo Él
desarrolló admirablemente, ¿verdad? Un ayuno total por un periodo muy largo, por un periodo de 40 días. Imagínate nada más, 40 días sin comida ni bebida. Entonces, verdaderamente, ya lo hemos oído, pero si lo analizas a la luz del hambre que tenías en la mañana o a mediodía, dices, ¿cómo le hizo, verdad? Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense aquí en este pasaje podemos ver ya algunos elementos importantes e interesantes del ayuno a la luz de las Escrituras. Entre ellos, el mayor, desde mi punto de vista y de acuerdo a este pasaje, es que es el mismo Espíritu quien lo guía. Es el Espíritu Santo quien guía el ayuno. Fíjense nada más. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí se habla de dos cosas, de una llenura del Espíritu Santo y de una guía del Espíritu Santo. Fíjense, de hecho, esto nos debe dejar muy claro cómo un hijo de Dios debe de conducirse con la llenura del Espíritu Santo y con la guía del Espíritu Santo. Y esto también aplica en cuanto al ayuno. Bueno, aquí ya vemos que en esa guía y en esa llenura, Jesús no comió nada durante esos días. Se puede entender claramente, y a lo mejor no sé si te lo has preguntado, ¿por qué 40 días? No sé con precisión por qué, lo que sí sé de acuerdo a las Escrituras es que el Espíritu Santo lo guió. Fue el Espíritu Santo quien lo guió a que fuese total y que fuese 40 días, ¿verdad? Había un propósito detrás de eso, pero aquí claramente lo vemos en las Escrituras, que es el Espíritu Santo quien dirigió a Jesús y la forma en que Jesús tenía que llevar en este pasaje en específico un ayuno total y un ayuno de 40 días, por un periodo de 40 días. Entonces ya estamos viendo que el Espíritu Santo, si es que tú determinas, como lo vimos al principio, hacer ayuno, el Espíritu Santo te va a guiar a vislumbrar de qué tipo y por qué periodo. Bueno, aquí ya empezamos a ver para qué es el ayuno. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno tiene una función principal. Una función principal. ¿Cuál es, mi hermana Manuela? A ver, dígame. ¿Cuál es la función principal del ayuno? Ahí dice, allá arriba. Ajá. ¿Por qué tiene que modificarse nuestra voluntad? Porque nuestra voluntad, de forma natural, opera en un sentido contrario a la voluntad de Dios. Esa es la realidad. La voluntad del hombre opera de forma contraria a la voluntad de Dios. ¿Cómo poder hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo poder alcanzar las promesas y bendiciones que Dios tiene para mi vida si mi voluntad opera o camina o se dirige de forma contraria a la voluntad de Dios? Dios te dice por la izquierda y por lo regular nosotros nos vamos por la derecha. Dios dice que no y nosotros decimos que sí. Pero para ser obedientes tenemos que modificar nuestra voluntad. A ver, ya lo hemos visto en este curso,
El hombre consiste de un alma, entre otras cosas, y esa alma está compuesta de tres cosas. Con los que están ahí viendo en las pantallas, ya lo hemos visto, pero para ustedes que están acá, quiero que quede bien claro. En usted hay tres elementos en su alma esenciales, también ahí atrás. ¿Cuáles crees que son? Una es la voluntad, otra, las emociones, y otra, su inteligencia. De forma natural, estos tres elementos, o estos tres elementos de su alma, operan de forma contraria a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y aún siendo cristianos, aún andando en sus caminos, luchamos con ello o no. Luchamos en cuanto a nuestra voluntad. Luchamos con respecto a nuestras emociones. Luchamos con respecto a lo que le metemos a nuestra cabeza, a nuestra inteligencia, porque incluso a veces dudamos de lo que Dios dice. A veces queremos ignorar, ¿verdad?, las cosas de Dios, pero entonces el ayuno, hay que entenderlo, es para modificar lo que se opone a Dios en mi persona. No es para obligar a Dios, no es para modificar a Dios. A Dios no se le puede modificar porque Él es uno, Él no cambia, Él es eterno. Y en esa modificación de mi persona, de mi voluntad, entonces yo tengo la capacidad de estar fortalecido para hacerle frente a las luchas espirituales. No solo eso, sino que si yo modifico mi voluntad para poderme alinear a la voluntad de Dios, entonces estoy preparado para enfrentar las luchas espirituales y salir victorioso. Porque no se trata de luchar las luchas espirituales por sí mismas, sino salir victorioso. Entonces debemos de entender algo. Nosotros batallamos. ¿Con qué batallamos, mis hermanos? Con nosotros mismos. Entre otras cosas. En la mañana yo venía platicando con mi esposa en el camino y recordábamos los tres elementos con los que batallamos. Uno, nosotros mismos, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, nuestra propia inteligencia, nuestras propias emociones. En síntesis, batallamos contra nosotros mismos. Número dos, ¿contra qué más batallamos? Contra el mundo. Un mundo que nos quiere diluir, que nos quiere conformar de acuerdo a lo que el mundo dice. Un mundo agresivo, que es la cultura, es la misma sociedad que nos va dando la pauta de cómo quiere el mundo que pensemos, que seamos como los demás. Y en un tercer instancia, ¿contra qué más batallamos? A ver, alguien de ahí de los en línea, ya les dije, con nosotros mismos, con el mundo y contra quién más. Díganme, por favor, ¿contra qué más batallamos? Contra lo espiritual. ¿Contra quién, hermana Carmen? Contra lo espiritual. Contra el diablo. Los problemas caerían en cualquiera de estas tres vertientes. Problemas que nosotros mismos provocamos porque en ellos nos metemos por caminar de forma contraria a la voluntad de Dios. Problemas en los que también nos enfrentamos porque el mundo es injusto. Y problemas también que el mismo reino de las tinieblas, al levantarse en contra de nosotros, nos provocan, ¿verdad?
Bueno, pues Primera de Tesalonicenses, como lo ven ahí en la pantalla, Primera de Tesalonicenses 5:6, dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Este pasaje tienes que leerlo con lentes espirituales. Dice, no debemos dormirnos como los demás. A ver, díganme por ahí qué entienden de no debemos dormirnos como los demás. Le voy a preguntar a Diana, que anda por ahí. ¿Cómo no debemos dormirnos, Diana? ¿Qué significa eso? Pues si todos dormimos, ¿por qué dice que no debemos dormirnos? ¿Quiere decir que ya no la pasemos así con el ojo pelón todos los días? No, yo pienso que va más relacionado como a lo que se está viviendo, ¿no? Porque ya para el mundo es normal los asaltos, las relaciones fuera del matrimonio, todo el pecado para el mundo es lo normal. Entonces, yo pienso que a eso se refiere, a que para nosotros no debemos de hacernos como que de la vista gorda, sino que debemos de estar atentos a las cosas que no le agradan a Dios. Yo pienso, ¿no? Muy bien, Diana, efectivamente, este pasaje lo que está diciendo no es que no duermas, pues no duermes, imagínate cómo vamos a andar todos neuras, ¿ah? Ok. No, pero este pasaje lo que quiere decir es que espiritualmente no te duermas, que espiritualmente no te descuides, que espiritualmente no bajes la guardia, que espiritualmente no vivas como los demás que no conocen las cosas de Dios, que no saben que están batallando con ellos mismos, que no saben que están batallando con el mismo mundo, que no saben que están batallando contra un imperio, con un reino diabólico, donde hay demonios y donde hay un adversario llamado diablo. ¿Qué pasó por acá? Ok, acá dicen que, como el dicho que habla de que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, sí, pero en términos espirituales, este pasaje es completamente espiritual. No te duermas espiritualmente. ¿Sabías que mucho cristiano, si no es que todos, hemos pasado momentos donde nos dormimos espiritualmente? Donde no nos damos cuenta que nos hemos dormido y que nuestros sentidos espirituales no están conectando con la voluntad de Dios. A todos nos pasa, a todos nos pasa. De hecho, este pasaje dice al contrario, dice, mantente alerta y en sano juicio. Fíjate, alguien, insisto, podría decir, pues yo ni tomo. No. Aquí está hablando de que estés alerta espiritualmente y que se agudicen tus sentidos espirituales para ver a tu alrededor en el mundo espiritual lo que se está moviendo, lo que te quiere afectar, lo que te quiere moldear, lo que te quiere sacar del camino de las bendiciones de Dios. Y eso lo vamos a enfrentar todos los días. Todos los días vamos a enfrentar algo que quiera sacarte de la línea que Dios quiere que camines. Y eso que se va a presentar, ¿por dónde crees que va a llegar? Pues va a llegar a través de la comida, de la bebida, de lo que oyes, de lo que hueles, de lo que tocas. Mira, te la pongo así. Hoy las redes sociales nos bombardean nuestros sentidos naturales, porque muchos chicos, o incluso muchos grandes, ven estilos de vida que de repente los lleva a pensar, pues que de qué sirve ser cristiano si los paganos viven con lujos o no, o les va bien,
traen carrazos, traen mujeres, viajan, y todo eso de forma sutil te puede ir llevando a una condición de duda, te puede ir llevando a una condición de rebelde. Bueno, mi hermana dice que eso es en este mundo, pero que cuando fallecemos ya hay otra condición. Pero usted, porque está leyendo su Biblia, está entendiendo que hay un mundo venidero, hay una vida eterna, ¿verdad? Pero aún así, alguien conociendo eso se puede dormir y decir, ay, pues sí, pues de aquí a que me muera todavía falta mucho y ahorita quisiera disfrutarla, ¿verdad? O sea, a lo que yo voy es que todos los días algo nos va a bombardear, algo nos va a atacar, algo. Hay muchos que no piensan eso. Eso se supone que sí debería de ser. Mi hermana comenta que uno debería de pensar que uno tiene la vida para encontrarse con Dios y para trascender con Él en la vida eterna. Pues se supone que así debería de hacer y algo sencillo, pero no es tan sencillo porque hay bombardeos y nosotros de repente empezamos a descuidar nuestra vida espiritual. El enemigo no nos deja ni nuestros propios sentidos que están siendo alimentados. Bueno, en breve, si nosotros le damos mucha atención a los sentidos espirituales, a los sentidos del gusto, el tacto, la vista, el olfato, a ver, ¿qué estaríamos alimentando? El cuerpo, o lo que la Biblia le llama la carne. Si nosotros alimentamos mucho la carne, entonces empezamos a desarrollar una postura carnal de frente a la vida. Y las cuestiones espirituales se nos empiezan a hacer lejanas. Es por eso que de repente tenemos que meterle un freno a la carne. Por eso dice ahí, miren, quebrantar la carne, ¿verdad? Porque, a ver, vámonos sincero, a ver, sincero. Pero no hablemos de nosotros, mejor del vecino, que es más fácil. Al vecino, ¿qué le gustaría más? ¿Estar un domingo tomando la clase de 4 a 6 o estar allí con ya no le pongas una cerveza, pero al menos una limonada bien fría, unas papas, sentado en un sillón, viendo una tele reposadamente? ¿Al vecino qué le gusta más? La película con una sábana, ¿verdad? Un cafecito. ¿Qué es más fácil? ¿Darse su tiempo para leer la Biblia o mejor descansar y evitar la fatiga? Ahora, cuando nosotros conocemos ya de la Biblia, pues sabemos que todo lo espiritual es bueno, nos conviene, conlleva bendiciones y entendemos que hay una vida venidera, ¿verdad? Y qué bueno, pero ahora la Biblia dice, Dios que nos ve hasta lo más profundo, que sondea los corazones, que conoce las intenciones más profundas del individuo. Nos dice, a ver, no te engañes. Está bien que sepas todo lo que sabes, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu en ti ya está dispuesto, pero tu carne es débil. ¿Sí? Y si a esa carne todavía tú le alimentas a través de los sentidos, pues entonces vas a hacer aún menos lo que el Espíritu quiere hacer en ti. Por ahí oímos otra vez un dicho muy chistoso que dicen que el perro es flojo y aparte le compras un tapete, pues ¿qué va a hacer el perro? ¿verdad? Pues sí, o sea, el perro es flojo y todavía le compras un tapete, pues bueno, ese perro de ahí no se va a mover.
Y aparte un tapete acolchonado, bueno, pues entonces, y luego quieres que haga ejercicio, pues no, ¿verdad? Pues miren, guardando las distancias, la carne es débil. Y si a la carne la alimentamos de televisión, de chismes, de espectáculo, de comida, de bebida, de música, incluso, fíjate una cosa, si nuestra prioridad incluso es la música, aunque fuera cristiana, por encima de la lectura, pues podría ser un escape a la carne, ¿eh? Para no hacer lo que a veces nos cuesta. Entonces, siempre la carne se va a resistir a las cosas de Dios. Tengo una mala noticia para todos ustedes, estimados hermanos. Hasta donde yo alcanzo a ver, está haciendo un cuerpo de carne. Un cuerpo de carne que el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pablo, imagínense nada más, el mismo apóstol que escribió casi una tercera parte o más del Nuevo Testamento, decía que miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer lo que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no hago, no quiero eso hago. Y si hago lo que no quiero, entonces encuentro esta ley en mis miembros, esta ley que me dice que en mis miembros está el pecado. ¿Quién podrá librarme del pecado que está en mí, en mis miembros, que se oponen a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Qué lucha encarnizada, porque yo quiero ir, fíjense, yo quiero irme para la derecha, pero mi carne me lleva para la izquierda. Yo quiero decir blanco en el espíritu, pero mi carne dice negro. Yo quiero decir ya no en el espíritu y mi carne dice sí, un poco más, no pasa nada. Entonces es una lucha que enfrentamos todos, no se engañen, no hay persona, ya no se diga en el mundo, sino dentro de la iglesia, no hay persona que no tenga esta batalla. No hay persona que no tenga una batalla con el afecto por los hijos o una educación. No hay persona que no tenga esta lucha con la vanidad, con la vanagloria. No hay persona que no tenga una batalla con el gusto por la comida. No hay nadie, ni el apóstol Pablo se libró de esa batalla. Entonces esto nos debe de poner en alerta. Por eso ahí dice el pasaje que leíamos: no te duermas, no te vayas a creer ya, no, que tú ya la lograste, que tú ya la libraste, que tú no vas a enfrentar esto. No, no te lo creas. Pero también nuestros sentidos nos engañan y nos dicen: no, eres tú el que batalla, otros no batallan. No, todos batallamos con esta problemática, absolutamente todos. Y bueno, para eso es el ayuno y la oración. El ayuno, como ya lo habíamos visto anteriormente, consiste en abstenerse, consiste en determinarse, abstenerse de algo que te gusta mucho para darle allí quebranto a la carne. Es bueno quebrantar la carne, fíjate nada más. La Biblia enseña que es bueno quebrantar la carne y que este ayuno debe de ser acompañado de oración, ¿sí? Ahora, esto yo creo que le puede generar mucho conflicto a varios, ¿no? Porque dicen, bueno, pues yo voy a hacer ayuno en determinado día, determinadas horas, y voy a hacer oración en ese tiempo, y muchos pueden pensar, bueno, pero es que yo a veces no pasan ni 20 minutos o media hora y ya no sé qué más orar. Peor aún, si nos encontramos pasajes como Lucas 21:36 que dice: velad,
Pues en todo tiempo orando, ¿no? ¿Cómo está eso de en todo tiempo orando? Bueno, hay que meterle también aquí discernimiento. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que tengas una actitud de oración. Y la actitud de oración tiene que ver con tener un corazón dispuesto a estarte comunicando con Dios en todo tiempo. Puedes tener tu tiempo de oración muy específico donde de determinada hora, te hincas, te encierras y haces tu oración en tu lugar íntimo, ¿verdad? Como lo dicen también las escrituras. Pero este pasaje más bien habla de que tengas una actitud de estar teniendo como esa comunión continua con Dios sin que necesariamente estés hincado o estés encerrado. Yo te podría decir, sin ánimo de ufanarme a mí mismo, que ahorita estoy teniendo una actitud de oración con Dios, porque en lo más profundo de mi corazón le estoy preguntando, Dios, dime qué digo, ¿voy bien? ¿O estoy diciendo algún disparate en mi carne? Entonces estoy teniendo esa actitud de orar en todo este tiempo. Lo más profundo de mi corazón le estoy preguntando, Señor, ¿qué le digo a mis hermanos? ¿Cómo les traslado el mensaje? ¿Cómo les traslado tu palabra? ¿Cómo lo enseño? Y también yo me sorprendo porque de repente digo, ah, caray, así no lo había yo analizado y me doy cuenta que el mismo Espíritu Santo me va guiando. Bueno, pues esa es la actitud que se debe de tener en la oración, en el ayuno, perdón. Si tú ayunas, está bien, busca un espacio donde puedas resguardarte, donde puedas tener intimidad y tener un espacio muy íntimo con el Señor. Pero aparte de eso, mantente en una actitud de oración constante. La oración es un diálogo con Dios, donde tú le hablas y Él te responde. Esa actitud no la pierdas, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Manténla el domingo por la tarde, pero también el lunes por la mañana. Mantén esa actitud de estar, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me callo? ¿Hacia dónde me dirijo? Y así vas a entender que entonces sí puedes tener tus periodos de ayuno y oración de forma agradable al Señor. Yo quiero compartirles algo a manera de ejemplo. Yo desde hace aproximadamente, hijo, ya ni me acuerdo, 2, 3 años, tal vez más, es un número, yo he determinado hacer un ayuno cada semana. Yo he determinado hacer un ayuno un día a la semana. La única que sabe que yo hago ese ayuno es mi esposa, porque sabe que ese día yo le digo, no me prepares de desayunar, no me pongas fruta para el mediodía, pero yo cada semana hago un ayuno. A veces me cuesta mucho trabajo porque pues vengo desayunando, mi esposa me prepara de desayunar todos los días, pero ese día me abstengo y ese día quebranto mi carne. A veces a mi carne le cuesta horrores porque ya está desesperada por algo de dulce, por algo sólido, pero debe de ser así. Y no es algo que les diga que hagan, no les estoy dando esa instrucción, porque a mí tampoco nadie me la dio. Bueno, Dios sí. En algún momento Dios me mostró que era conveniente para mí hacerlo. Y obviamente que yo ayuno y la gente no se da cuenta, porque pues no es que me pueden cerrar ese día en la semana, tengo que ir al trabajo. Pero yo estoy en mi actitud de oración, estoy en mi ayuno y no como nada ese día, todas las semanas, un día, no como nada hasta las 3 de la tarde. Absolutamente nada. Es que sí, podemos estar orando en nuestro corazón, definitivamente. Si tenemos oportunidad de estar leyendo la Biblia, pues
qué bueno. Hay veces que he tenido, por ejemplo, en ese día que ya tengo programado, he tenido algunas actividades. Por ejemplo, en algún momento tuve que ir a acompañar a mi hija a un festival escolar. Ese día sí no hago el ayuno, porque ahí sí ya, ya mi carne de plano no. Trato de evitar el ejercicio físico cuando hago ese ayuno, pero por lo regular les digo, no como nada y estoy en esa actitud de oración. Me he dado cuenta que eso me ayuda a tener más claridad de frente a cuestiones espirituales que de repente estoy escudriñando, como las escrituras, los pasajes bíblicos. Para mí ha sido muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, Dios te va a guiar a ti cómo hacerlo, ¿verdad? Valdría la pena señalar que hay personas que no pueden hacer ayunos totales por su cuestión de salud. Hay incluso personas que no pueden hacer ayunos en cuanto a la comida por cuestiones médicas o de salud, que se les sube la presión, que se les descontrola la glucosa, o porque tienen... Sí, el Señor nos fortalece, sin embargo, también el ayuno, como lo podríamos, o como lo habíamos visto anteriormente, lo podríamos direccionar hacia otra vertiente, ¿sí? No necesariamente en cuanto al gusto, pudiéramos direccionar el ayuno en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que oímos, ¿verdad? En cuanto a lo que olemos o en cuanto a lo que tocamos. Siempre va a haber una posibilidad de cómo atender el ayuno del Señor. En términos de comida, habría que entender que el ayuno no es una dieta ni huelga de hambre. Alguien puede hacer huelga de hambre, alguien puede hacer una dieta, pero el ayuno bíblico no tiene como propósito ni que bajemos de peso, ni que seamos más saludables en lo físico, sino persigue de forma específica que tengamos mayor sensibilidad, doblegando nuestra voluntad, ¿sí? Tengamos mayor sensibilidad de frente a la voluntad de Dios, para poder caminar de acuerdo a su instrucción. Entonces, no es huelga de hambre ni dieta. Bueno, aquí ya estábamos hablando de los otros tipos de ayunos que ya les comenté. Hay tantos distractores hoy en día, hay tantas cosas que nos distraen. Yo sé que ya estás pensando en lo que te pueda estar a ti distrayendo. Incluso como mujer, siento que, obviamente tú como mujer, siento que yo me quedaría corto en pensar en todo aquello que a ti te pueda distraer de la voluntad de Dios. Pero tú lo sabes, y el Espíritu lo sabe, y el Espíritu te va a guiar. Fíjate este pasaje que está aquí de Daniel 10:3, que ella empieza a hacer un ayuno mixto, por decirlo así. Fíjense lo que dice ahí. En todo este tiempo no comí nada especial. Ya de entrada no comió nada especial. No probó carne, no probó vino y no usó ningún perfume. Que no te pase por alto este pasaje que dice, o este argumento final que dice que no usó ningún perfume o ningún ungüento. Quiere decir que Daniel tenía como algo de muy gustoso, como incluso hasta placentero, o perfumarse o echarse alguna cremita especial, un ungüento, algún aceite, ¿verdad? No fue de comida, entonces dijo, yo voy a ayunar todo este tiempo, comida, bebida, ok, pero voy a abstenerme de no usar perfume,
voy a abstenerme de no echarme esa crema, que me hace mi piel tersa. No lo sé, pero por algo está aquí este pasaje y esto nos deja ver que tú puedes echar mano para el ayuno de algo más que la simple comida. Seguramente, insisto, a Daniel le era algo placentero, no usar ese ungüento de macadamia o de cariteo, ¿cómo se llama esa crema? De manteca de cacao, o algo así, ¿verdad? Una crema bronceadora o ese aceite de coco que te deja oliendo como la fresca mañana. Algo evitó él y era parte de ese ayuno. Bueno, aquí ya vamos a revisar el tema de lo que la Biblia también le habla o describe como el verdadero ayuno. He visto que muchos confunden porque dicen, bueno, aquí Isaías 58 dicen que este es el verdadero ayuno. Fíjense lo que dice: el ayuno que he escogido, dice el Señor, no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Y muchos me he encontrado que dicen, no, este es el ayuno, abstenerse de comida, de bebida, de ungüentos, de perfumes, de programas. Eso no es el ayuno. Este es el verdadero ayuno. Pero lo que no se han dado cuenta es que para verdaderamente cumplir con el verdadero ayuno, que consiste, como dice ahí, en romper cadenas de injusticia, desatar correas del yugo, es decir, ayudar a otros a ser liberados de la opresión, de la esclavitud del pecado, para liberar a otros que están oprimidos en depresiones, en tristezas, en desesperanzas, ¿sí? Para ayudar a otros a romper ataduras, maldiciones generacionales, maldiciones por cuestión de pecado, actitudes pecaminosas, hábitos destructivos, para poder hacer la obra de Dios, para poder ser instrumento en las manos de Dios y cumplir verdaderamente el ayuno verdadero de Dios de Isaías 58, primero hay que quebrantarse uno mismo. Primero hay que quebrantar nuestra propia voluntad a través del ayuno, de la abstención, de cosas que no son placenteras, para que entonces, al conectar nosotros con la voluntad de Dios, podamos ser guiados para ayudar a otros, para poder tener la autoridad y estar empoderados por el Espíritu Santo y entonces poder hacer la obra a favor de otras personas que hoy están oprimidas por el mismísimo diablo o que están siendo confundidas por el mundo porque se han amoldado al mundo o que están siendo incluso esclavos de sus propias concupiscencias o que es lo mismo sus propios deseos y apetitos, productos de sus propios pecados o de su propio pecado que habita en ellos. Entonces van junto con pegado. Tú quieres servirle a Dios, tú quieres ser instrumento en las manos del Señor. Bueno, pues primeramente entonces tendrás que quebrantar tu propia agenda, tu propio interés, tu propia programación a través del ayuno, para que una vez quebrantado tu ser interior, entonces en él tú puedas menguar y Cristo pueda crecer y a través de ti puedas entonces ser instrumento en las manos de Dios para toda obra útil que Él ha pensado desde antes de la fundación del mundo. Pues hasta aquí el ayuno verdadero. Vamos a hacer una pausa, son las 5:10, vamos a darle 12 minutitos, 13, y regresamos, no se desconecten, tómense ahí un cafecito, un vaso de agua, acá nosotros vamos a tomar café, pues estamos aquí y regresamos, ¿vale? Pues vamos a continuar, hermanos.
Fíjense qué interesante pasaje es el que vimos aquí en Isaías 1:58, ¿verdad? El ayuno que he escogido es hacer la obra de Dios. Estamos llamados a contribuir a la obra que Dios quiere levantar en medio de estos tiempos, en medio de este mundo caído, y eso conlleva, pues, obrar conforme a la voluntad de Dios para con los hombres, que quiere que todos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y que ellos encuentren la verdadera libertad que solo Cristo da. Esa libertad que consiste en ser librado del pecado que tiene a muchos cautivos, atados, que tiene a muchos oprimidos, que tiene a muchos encadenados. ¿Saben qué es lo peor de todo eso? Que muchas de estas personas no lo saben, viven encadenadas a sus propios pecados, viven sujetos a sus propias pasiones, viven sin herencia, como dice la palabra, viven sin pacto, sin promesas, errantes en este mundo y en prisiones también de oscuridad, porque no les ha resplandecido la luz de Cristo. Entonces, Dios quiere que nosotros contribuyamos a esa obra. Por eso somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia que Dios levanta para poder todos de forma articulada obrar a favor de la sanidad de muchos. Pero se antepone en ese camino para nosotros nuestro propio egoísmo, nuestro propio interés, porque les repito, en nosotros hay una lucha en cuanto a nuestros propios sentidos naturales. Dios quiere que podamos salir de nosotros y podamos ver lo que Él ve, las personas que se pierden, las personas que no le conocen, y nuestros sentidos se centran en nosotros mismos, en nuestra satisfacción, en nuestro gusto, en nuestro deleite, el egoísmo del pecado que hay en el hombre, y conforme más nos movemos en la carne, pues más desinteresados somos de lo que sufren otros, ¿verdad? Y de la obra de Dios. Por eso el ayuno nos va a ayudar a hacerle frente a las luchas espirituales, personales y luego comunitarias. Nos va a permitir moldear nuestra mente y corazón conforme a Cristo y después ayudar a otros a que hagan lo mismo. Nos va a permitir conectar de una forma más sensible con la luz de Cristo, la lámpara que es a nuestros pies, para después también ayudar a otros a que conecten con esa lámpara. Entonces, en síntesis, creo que aquí ya vemos ya de una forma redondeada lo que es el ayuno, ¿no? Y para qué es un tema 100% espiritual que conlleva el quebrantamiento de la carne. Ahora, bueno, pues ya vimos, ¿no? ¿Cuál tipo de ayuno? ¿Cuál hago yo? Pues hasta para eso hay que orar y ser sensibles y ser muy obedientes y prudentes sería la palabra para que, insisto, no os haga contraproducente, porque repito, si tenemos alguna condición en lo físico, pues tendríamos que tenerlo eso en mente cuando determinemos hacer X o Y ayuno. En ese ayuno, y yo diría que incluso desde antes, como lo vimos en el pasaje donde el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, fíjense qué hermoso es. El Espíritu Santo nos va a llevar
a determinar qué tipo de ayuno, por qué periodo, de qué forma, y después ya en ese ayuno también nos va a dar la dirección de para qué es ese ayuno, qué quiere hacer Dios a través de ese ayuno. Hay muchas cosas que el Señor va a querer hacer a través de ese ayuno. Este pasaje dice que reconozcamos a Dios en todos los caminos y Él enderezará nuestras veredas. A ver, léelo en primera persona. Dilo así. Reconoceré a Dios, repítelo conmigo, reconoceré a Dios en todos mis caminos y Él enderezará mis veredas. Eso incluye el ayuno. Si nosotros reconocemos a Dios en el ayuno, Él va a enderezar nuestras veredas y eso va a conllevar que nosotros, pues, insisto, dobleguemos nuestra voluntad, sea quebrantada nuestra voluntad. Y incluso si algún día vas a atravesar algún desierto, alguna prueba como las que hablábamos hace 8 días, pues gloria a Dios, porque a través de eso Dios te va a sacar pulido, fortalecido, maduro y más que victorioso. No desdeñes ninguna prueba que el Señor te envíe, porque la Biblia también dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si es que así Dios lo quiere, que padezcamos haciendo el mal, fuera de la voluntad de Dios. Si hay alguna prueba de parte de Dios, que a veces también son ayunos impuestos por Él, si tú lo ves desde esa forma, muchas de las pruebas, desiertos que atravesamos son ayunos impuestos de parte de Dios, donde Él te priva de una forma mayúscula de satisfacciones, ¿verdad? Yo no sé si alguien de ustedes ha pasado un luto, si alguien ha pasado una pérdida, si alguien ha pasado desempleo o hasta un desamor, pues son especies de ayunos donde Dios te priva de ciertas satisfacciones, se aflige el alma, pero en esa aflicción Dios puede obrar, así que entrégale tus cargas al Señor, ¿verdad? Y Él a través de ello también te va a pulir y te va a purificar y te va a fortalecer. Ejemplos de ayuno, bueno, pues encontramos el pasaje de Esther, ¿verdad? Donde la reina le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Fíjate aquí algo también interesante. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Acuérdense que se había decretado una ley donde pues se pensaba exterminar a los judíos, ¿verdad? Fíjense qué interesante aquí, porque se puede ayunar por otros, a la manera de interceder por otros. Si tú, como aquí lo hicieron por ella tenía que tomar una decisión muy drástica. Ella tenía que presentarse de frente al rey sin ser convocada. Y si ella se presentaba de frente al rey sin ser convocada y el rey la agarraba ahora sí que de mal humor, el rey podía enviarla a la muerte. Entonces ella estaba teniendo esa lucha porque su mente y su voluntad, ¿qué crees que le decían? Pues hay qué miedo, ¿ah? Qué angustia. ¿Qué tal si llego y el rey está de malas? No es un buen día. ¿Qué tal si el rey me manda a la horca, me decapita, qué sé yo? Entonces, al igual que ella, todos atravesamos muchas dudas, incertidumbres en la carne. Y fíjate cómo es que ella fue fortalecida en el espíritu para obrar conforme a la voluntad de Dios. No solamente ayunó, sino le pidió a otros que ayunaran a favor de ella, lo cual nos deja ver que tú puedes ayunar también
para orar en ese ayuno a favor de otros líderes, de otros responsables o de otras personas que están atravesando momentos de dificultad, ¿verdad? Ahora, también aquí valdría la pena preguntarse, ¿por qué ella dijo que durante 3 días iba a hacer este ayuno? Bueno, lo mismo que Jesús, el Espíritu Santo ya le estaba guiando, ¿verdad? En este caso, con 3 días era suficiente para que ella fuera fortalecida en el Espíritu. Y fíjate, ya desde aquí proféticamente, lo que Esther ya está diciendo, proféticamente en el Espíritu diciendo, yo en estos 3 días seré de tal forma fortalecida que me presentaré al rey sin duda, sin miedo, sin angustia, y si he de morir, que muera. Ah, ¿verdad? Fíjense qué actitud ya de frente a esta problemática, pero tomando como base el ayuno y la oración de otros y de ella misma, para hacer la voluntad de Dios. Porque yo te preguntaría, ¿sería la voluntad de Dios que ella fuera a abogar de frente al rey para con sus paisanos judíos? ¿Verdad que sí era la voluntad de Dios? Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, ella tenía que ser doblegada en su propia voluntad, porque de otra forma, ella estaba teniendo miedo, ella estaba teniendo temor, ella estaba teniendo angustia. Entonces, ella tuvo que doblegar su propia voluntad a través del ayuno para poder hacer la voluntad de Dios. Y fíjense, aquí ya se cumple el ayuno verdadero, porque a través de ese ayuno de comida fue fortalecida en el espíritu, se presentó de frente al rey, el rey tuvo el favor para con ella, y a través de esa intervención, ¿qué pasó? Pues los judíos fueron salvados, ¿verdad? Fueron salvados. O sea, así funcionó. Bueno, pues esto tómalo como ejemplo para el ayuno que tú tengas que realizar. Nuevamente, pues nosotros humanamente trazamos nuestro rumbo, pero el Señor va a dirigir nuestros pasos. ¿Qué diferencia hay entre trazar nuestros rumbos y que el Señor dirija nuestros pasos? Bueno, pues debe haber una intervención de Dios, obviamente, pero antes que eso, un quebranto de nuestra voluntad. Porque tú puedes estar determinado a ir por la derecha, pero algo en algún momento en ti mismo debe de provocar que desistas de tu propio plan y decir, bueno, ya no iré por la derecha, aunque toda mi vida quería ir por la derecha, ahora Dios me dice que vaya por otro lado. El ayuno sirve para eso. Ese es el tema del ayuno. Seguramente alguien tiene alguna pregunta. Es el momento. ¿Alguien? ¿O quedó claro todo? A ver, por ahí, Diana. Va un poco relacionado con lo que decía de que algunas personas por alguna condición no pueden hacer ciertos ayunos. Sí. Hay momentos en los que llegan a hacer ayuno como, digamos, a nivel iglesia y establecen que el ayuno sea de una o de otra manera. Ajá. Por ejemplo, no sé, de legumbres, ¿no? Ok. Y si la persona no puede cumplir con ese ayuno, ¿no estaría rompiendo la unidad si lo sustituye por otro? ¿O no estaría como teniendo, pues, como falta de fe de que Dios lo pueda fortalecer? Porque se supone que cuando se establece un ayuno a nivel iglesia, es como dice usted, porque el líder ya oró, ya le pidió a Dios el tipo de ayuno y el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, o sea, porque por ejemplo a mi mamá le pasa, ¿no? Sí. Que ella no puede comer solamente verduras, se pone muy mal. Entonces ella lo sustituye porque prefiere abstenerse de comer. Ok.
no está ahí como rompiendo la unidad de la iglesia o algo así. Mira, cuando hay una instrucción de ayuno a nivel congregacional, lo ideal, lo ideal sería que todos entraran en esa línea que se dio a nivel congregacional, pero, no, definitivamente no se estaría rompiendo esa unidad si en un caso excepcional como el de tu mamá, que ella quiere participar en el ayuno, pero no lo puede hacer por obvias razones, determina hacerla o hacerlo con otro elemento. Porque en este caso particular, se antepondría también de cierta forma en lo particular el bienestar de tu mamá o que ella no se vea afectada. Vaya, porque el ayuno pretende, como tú lo estás viendo, sí, efectivamente, y como lo vimos ahí en el pasaje de Esther, que hubiera muchos orando por una petición particular. Mira, al final del día, insisto, por eso se habla de los tipos de ayuno. ¿Cuál hago yo? Yo te diría que no habría ningún problema que tu mamá, si ve comprometida su salud, no lo haga tal como lo están prescribiendo, pero que en la dirección del Espíritu Santo sí busque alguna otra alternativa. Entendiendo lo siguiente, como lo veníamos viendo, el ayuno tiene que ver con quebrantarse uno mismo. Y si a tu mamá pues no le va por el lado de las verduras por la cuestión de salud, debe haber algo que sí también la lleve a ser quebrantada en su voluntad para poder conectar con mayor precisión con la voluntad de Dios o con el propósito por el cual se está levantando el ayuno en la congregación. De hecho, yo no sé si vieron por ahí un pasaje que hablaba de que hicieran ayuno, parece que fue en el de los de Nínive, que hicieron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Sí lo vieron por ahí? ¿Saben Sí. lo que es saben lo que es el, a ver tú, Diana, ¿sabes lo que es el cilicio? Más o menos tengo idea, pero no estoy muy segura. O sea, es como persona, es que ¿cómo le digo? No se lo sé A expresar. ver, ¿alguien más que sepa lo que es el cilicio? Ahí atrás. Es un elemento. Ella está pensando en la tabla química. No, miren, el silicio, cuando vean en la Biblia que alguien se vistió de silicio, quiere decir que era una ropa hecha con piel de camello, que se la ponían con los pelos hacia su propia piel, con la cual se laceraban. Ellos mismos se lastimaban, o sea, fíjate, se afligían. El cilicio era como un chaleco de piel de camello que es súper áspera y con la cual se rozaban a propósito. O sea, ellos sí se doblegaban la carne, pero en serio, ese es el cilicio. Era un atuendo de piel. Entonces, otra vez, conecta con la idea que hay detrás de esto. Tiene que ver con quebrantar la carne. Piensa en algo que te dolería mucho que tú pudieras hacer de forma voluntaria, que te afligiera. En algún momento mi esposa y yo, y ahorita me lo está recortando, ya tiene algún tiempo, hace muchos años, dejamos de ver la televisión como 7 meses, así literal, nada de tele. Nada de tele, nada. No, pues si le sufrimos. Y era algo que, pues imagínate, porque pues la televisión es parte a veces de tu vida, tienes tus horarios antes de la pantalla. No, pues sí, no.
como 15 años aproximadamente. Ajá. Ah, ok. La hermana dice que yo creo que lo que hace referencia a la hermana es sobre el tema de ver contenidos en la pantalla de internet. No, todavía no había eso, eran programas que veíamos, que el noticiero, que la película, que la serie, ¿eh? O programas de antigüedad, etcétera, etcétera. Pues sí nos afligimos durante todo este tiempo. A ver, piensen más, ¿qué otra cosa podríamos tomar como ayuno así doloroso, sin darnos chicotazos en la espalda? El A ver, celular. Marce, el celular, ¡ay, el Celular. celular! El Celular. celular. El celular es complicado porque tendríamos que segmentar lo que hacemos en el celular. Si es una herramienta con la cual verdaderamente te comunicas, pero verdaderamente te comunicas, pues a lo mejor lo sigues usando para hacer llamadas. Imagínate tener que hacer llamadas, pero ya no abrir el Facebook o el Instagram o cualquier aplicación. O sea, imagínate nada más, ¿no? O ¿qué otra cosa? A ver, díganme, hermana, algo que le guste mucho, mucho. No ver la tele es casi como el silicio, dice mi hermana. Ayunar. A ver, Marce. Comer el alimento que más nos gusta, por ejemplo, el pan. El pan, ese a muchos es fatal, ¿ah? El pan. El café, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que tomamos mucho café, el café no pues podido, hermana. Allá atrás, que te guste así mucho, mucho, mucho placer, un hobby. El celular, ¿verdad? Yo creo que el celular, ya todos batallamos con el tema del celular. Obviamente, insisto, cuando revisamos el tema del silicio, pues ya ahorita no, ni hay, pues, de esos vestidos, ¿verdad? Pero imagínate a qué grado llegaban ellos y entendían que la carne debía ser doblegada para poder estar más despierto en el espíritu. Esa es otra, cuando se bañaban con ceniza, era como una expresión de lamento, de duelo, ¿sí? Que se bañaban con ceniza por la tristeza, se rociaban de ceniza por el duelo tan profundo que estaban atravesando. Bueno, pues pudiéramos hablar de alguna comida, refresco, yo no sé si alguien tenga algún problema con el refresco, que sea tan anclado el refresco. Hay muchas personas que tienen detalles con la Coca-Cola, ¿no? A ver, Carmen. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que a mí no me pasa, ¿verdad? Pero ahorita le estoy comentando a mi nieta. A mi hija le gusta mucho dormir. Digo, pues ejemplo, ese sería también algo que nos dolería a quienes nos gustara dormir, ¿no? A ver, hermanos, ahí es otro tema. Por ejemplo, relacionado con dormirse, a decir, voy a ayunar de dormir de las 6 a las 9 de la mañana y pararme todos los días a las 6. Imagina, alguien tal vez diga, no, pues yo no tengo problemas, pero otros sí vamos a decir, ay, casi como silicio, ¿ah? Ajá. Sí. ¿A poco? No, pues mi hermana se para a las 5, ya no tendría problema. Ok. Pero fíjense, a lo que quiero llegar, sí, Carmen. A mí en lo personal, y sí lo he hecho, es ver películas mexicanas. A mí me encanta ver películas mexicanas. Y es que digo, señor, te voy a ayunar. Ok, esta semana no voy a ver películas. Y sí me cuesta porque sí estoy con la tentación, ¿eh?
Fíjense, caemos en el tema que verdaderamente importa en cuanto al ayuno, porque incluso podríamos decir, pues es que dejar de comer no me implica ningún problema. A alguien, no estoy diciendo que todo salud. Alguien podría decir, bueno, pues yo no dejo de comer, yo dejo de comer hasta todo un día y no pasa nada. No, el punto es pensar de la mano con el Espíritu Santo en abstenernos de algo que verdaderamente nos lacere como el silicio, ¿verdad? Y ahí, pues cada quien va a tener algo particular. Todos vamos a tener algo particular. Porque a mí me dicen, no, pues voy a ayunar de refresco, pues yo no tengo problemas con el refresco. Ya, bueno, vamos a ayunar para despertarnos temprano. Mi hermana dice que ya no tiene problemas. Yo sí. Y así cada quien tendrá que pensar en de qué forma menguamos en la carne, mis hermanos. Esa sería la propuesta. Analízalo, revísalo y hazlo. Y verás cómo No se escucha, hermano, ya se quedó paralizado. A ver, ahí, ¿me oyen? ¿Ya? ¿Ya me oyen? Ya, sí. Ya, ok. Les comentaba que esa es la propuesta, es del tema, revisar qué cosa mengua nos hace menguar en la carne. Pues vamos a orar, mis estimados hermanos, y que Dios los vaya dirigiendo y que Dios les vaya mostrando de qué forma cada uno de nosotros tengamos que ayunar. Señor, queremos darte gracias por esta clase. Padre, verdaderamente queremos ser más sensibles a tu voz, a tu dirección, a tu voluntad, e incluso queremos ser instrumentos en tus manos para colaborar en la obra que tú levantas en medio de los tiempos, en tu iglesia y fuera de ella, Padre. Pero entendemos que para hacerlo necesitamos menguar nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, para tomar las decisiones correctas, las decisiones acertadas que nos lleven a ser más fuertes en el espíritu, que no sea la carne quien nos gobierne, que cada uno en sus posibilidades podamos tomar decisiones en lo que respecta a la vista, al oído, al tacto, al gusto, Señor, al olfato, y que esos tiempos también, Padre, vayan acompañados de una actitud de oración permanente. Señor, queremos oír tu voz, queremos verte cara a cara, Señor. Queremos encomendar delante de ti todos nuestros caminos, sabiendo que tú enderezarás nuestras veredas, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta encomienda. Guárdanos del error y ayúdanos a tener ese entendimiento preciso y a crecer conforme al carácter y voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, estimados hermanos, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Si es así, pues que tengan una bendecida semana, que Dios los guarde, los proteja, y si Dios los permite, nos vemos la próxima semana.